Estamos en el Monte Sión, en la puerta de Jerusalén, que se llama la Puerta de Sión. ¿Por qué se llama la puerta de Sión? Porque estamos en el Monte Sión, del mismo modo que la Puerta de Jafo se llama Puerta de Jafo, porque antiguamente la gente que se iba a Jafo salía por esa puerta. Y la Puerta de Damasco se llama Puerta de Damasco, porque de ahí salía el camino en dirección a Damasco. Esta puerta se llama Sión porque estamos en el Monte Sión. Sión es un término bíblico que significa Jerusalén, es un sinónimo de Jerusalén, y durante 2000 años en los que el pueblo judío estuvo en la diáspora, el término Sión pasó a ser también un término sinónimo de tierra de Israel. Y no en vano, cuando el pueblo judío se reúne en Europa a finales del siglo XIX para crear un movimiento y regresar a la tierra de Israel, a ese movimiento lo llaman sionismo, en relación al Monte Sión, en relación a la tierra de Israel. Y estos agujeros y orificios que vemos en la puerta son impactos de bala y de metralla provocados por el ejército israelí en la guerra de independencia del año 1948. Por aquí pasaba la frontera entre Israel y Jordania desde 1948 hasta el año 1967, cuando se produce la liberación de Jerusalén. Después de la era común, cuando los romanos llegan a Jerusalén, conquistan la ciudad y destrozan el templo de Jerusalén, los judíos son expulsados de la ciudad. Se les permite a los judíos vivir en las colinas de Jerusalén, pero se les prohíbe vivir en la ciudad. Durante las siguientes décadas, lo que hace la legión romana estancada aquí en Jerusalén, que es destruir la ciudad. La guerra ya terminó, están aburridos, no tienen absolutamente nada que hacer con su vida, y entonces destrozan absolutamente todo, y la ciudad de Jerusalén, de la época del Segundo Templo, queda destruida hasta sus cimientos, totalmente arrasada. Los judíos se van de Jerusalén, empiezan a vivir en las colinas de Jerusalén, y lo que hacen a partir de entonces es prepararse de nuevo para salir a la guerra en el futuro. Empiezan a entrenar, empiezan a convencer a la gente de la diáspora para que participen en la guerra, empiezan a comprar armamento y, sobre todo, empiezan a adquirir una mentalidad belicista en contra del Imperio Romano. ¿Para qué? Para volver a salir a la guerra y expulsar de una vez por todas a la potencia ocupante, que en aquella época todavía era el Imperio Romano. Año 132, varias décadas después del año 70, el emperador César de aquella época viene a Jerusalén en una visita oficial, y cuando llega a Jerusalén, ¿qué ve? Que la ciudad es totalmente destruida. ¿Por qué? Porque sus soldados la habían destruido totalmente, y entonces se pregunta a sí mismo, ¿dónde está la Jerusalén en su máximo esplendor, de la cual hablan los profetas? La Jerusalén de la época del Segundo Templo, aquella ciudad que era envidiada en el mundo entero, y está totalmente destruida. El emperador Adriano decide volver a construir la ciudad de Jerusalén. Lo que pasa, que estamos hablando de una época en la que el Imperio Romano todavía no se había convertido al cristianismo, y su religión era el paganismo. ¿Qué es lo que decide hacer Adriano? ¿Construir una ciudad judía? No. ¿Una ciudad pagana llamada Jerusalén? No. Llamada Aelia Capitolina. Cuando se enteran los judíos de las colinas de Jerusalén, lo que está haciendo Adriano, hoy va a voy. Para ellos eso es un casus belli, y se estaban preparando durante tanto tiempo para salir a la guerra, y a partir de ese momento estalla la guerra contra Roma, llamada la rebelión de Bar Kokhba, liderada por un belicista judío llamado Simón Bar Kokhba, que al principio esa guerra triunfa. Los judíos consiguen derrotar a una legión entera hasta que el Imperio Romano trae sus refuerzos y se produce una catástrofe. 1 millón de judíos asesinados, 1000 poblados judíos arrasados, y ahora sí, la diáspora definitiva del pueblo judío. Cuando hablamos
de la diáspora del pueblo judío, no tenemos que remontarnos al año 70 cuando se destruye el templo. Los judíos todavía siguen viviendo en las colinas de Jerusalén y en Judea. Cuando hablamos de diáspora judía, tenemos que remontarnos a la rebelión de Bar Kokhba del año 132 hasta el año 135, cuando los judíos son definitivamente expulsados de la región de Judea, y ahí es cuando Adriano decide cambiarle el nombre de la provincia, que en aquella época era provincia Judea, a provincia Palestina. ¿Y por qué estoy contando esta historia en este lugar? Porque estamos en el cardo romano de la época de Aelia Capitolina. En este lugar se llevaba a cabo el comercio de la época. Estas columnas que hay aquí son columnas de la época romana, de la época bizantina. Estas piedras son piedras de la época romana, de la época bizantina, y la diferencia entre esta piedra y esta es que esta evidentemente es una piedra original y esta es una piedra de Ikea. Ok, estamos en un lugar que se llama el Mirador de los Cuatro Barrios, porque desde aquí se ven los 4 barrios que conforman la ciudad vieja de Jerusalén. Tenemos delante de nosotros, alrededor de la explanada de las mezquitas, el barrio musulmán. Tenemos a nuestra izquierda el barrio cristiano de Jerusalén, que se distingue por los tejados con tejas rojas, a diferencia de los tejados en forma de cúpula del barrio musulmán que está alrededor del Santo Sepulcro. Atrás de nosotros el barrio armenio, y aquí a nuestra derecha tenemos el barrio judío de Jerusalén, que se distingue por su construcción cuadrada y se encuentra al lado del Muro de los Lamentos.